Buenas tardes. Se nos pide resolver el siguiente ejercicio. Hallar la solución general de la ecuación en diferenciales. En este caso estamos tocando el tema de ecuaciones diferenciales no exactas y lo vamos a resolver por el método de factor integrante. Primeramente, para el método de factor integrante es muy importante memorizarse estas dos fórmulas de aquí. U en función de X y lo que es U en función de Y, las derivadas parciales. Primera instancia, yo tengo que corroborar que la ecuación diferencial es no exacta. Primeramente, todo esto de aquí es M. M es igual a todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque le estoy multiplicando el diferencial de X. M siempre va a ser todo el producto que esté siendo multiplicado por el diferencial de X. ¿Y quién va a ser N? Pues N va a ser todo el producto que esté siendo multiplicado por el diferencial de Y, 2XY. Segunda instancia, tengo que derivar parcialmente. A M lo voy a derivar parcialmente respecto a Y. ¿Ok? Es un paso que se debe seguir para corroborar que es exacta o no exacta. Respecto a Y, me va a quedar 6Y. Y a N, yo tengo que derivar N respecto a X. Es decir, la derivada parcial respecto a X. Entonces, la derivada parcial va a ser 2Y. Se puede notar aquí claramente que la ecuación diferencial no es exacta. Y esto es debido a que la derivada parcial de M respecto a Y no es igual a la derivada parcial de N respecto a X. No son iguales. Entonces, yo tengo que resolver por uno de los dos métodos que se ha enseñado en la materia. Y yo lo voy a hacer el día de hoy por lo que es el factor integrante. Factor integrante. ¿Qué nos habla el factor integrante? Pues el factor integrante nos va a ayudar a encontrar una variable que multiplica toda nuestra ecuación diferencial y la haga exacta. ¿Cómo se halla dicha variable? Pues con estas ecuaciones de acá. Una de las dos nos va a servir. Lamentablemente no podemos saber cuál de las dos. Es por eso necesario, o tenemos de dos, o hacemos con las dos para ver cuál nos va a servir, o la chuntamos. En este caso, como no es un examen o una práctica, vamos a hacer uno de los dos. Los dos, es decir. Primeramente voy a utilizar U respecto a X. Esta fórmula de acá. ¿Qué me dice U respecto de X? Permítanme. U respecto de X va a ser igual exponencial. Todo este producto de aquí. Bueno, mejor lo copiaré. Voy a agrandar un poco para que se vea mejor el ejercicio. Ya. Me dice la derivada parcial de M respecto a Y, pero yo ya sé que eso es 6Y, ¿verdad? La derivada parcial de N respecto a X, yo ya sé que es 2Y. ¿Y M? ¿Cuánto es M? Pues M hemos dicho que es 2XY. Seguimos haciendo operaciones y vamos a llegar a la conclusión que U dependiente de X va a ser igual a 6Y menos 2Y, 4Y. 4Y dividido entre 2XY va a salir 2 dividido entre X, ¿verdad? Y esta llega a ser nuestra integral. Perdón. Muy importante que lo que queda aquí adentro,
Es decir, esto de aquí. Uy. Esto de aquí tiene que depender solamente de X. Solamente de X. Tiene que depender solo de X. Si hay Y, está mal. No se puede efectuar y tenemos que intentar con U dependiente de Y. Pero en este caso nos ha salido la primera. ¿Cuál de los dos nos beneficia? Raro es el caso en que U de X y U de Y te beneficien ambos. Siempre va a ser o U de X o U de Y, uno de los dos. En este caso lo hemos achuntado, pero ¿cómo yo sé que U de Y no me beneficia? Bueno, por la teoría ya sabemos que no nos va a beneficiar, pero si lo queremos demostrar, vamos a trabajar con eso. Pero primeramente vamos a resolver esta integral, la cual nos va a dar 2 por logaritmo natural de X. Y bueno, si hacemos operaciones logarítmicas, y ese va a venir aquí a como exponente. Por propiedades, finalmente, U de X me va a salir que es X al cuadrado. U de X es X al cuadrado. Lo voy a anotar aquí. Listo. ¿Y por qué yo sé que este resultado está bien? Como digo, la variable que te quede aquí adentro de la integral solo debe depender de X. ¿Por qué? Porque el diferencial de X está aquí y solo lo va a integrar a X. Si hubiera Y, no se puede integrar, no se puede tomar como constante a Y. Sí o sí les tiene que dar solo dependiente de X. Utilizando nuestra otra fórmula, ya nos damos cuenta que aquí solo tiene que depender de Y lo que nos quede de este producto, solo y únicamente de Y. Bueno, dicho sea lo que se ha indicado, entonces pasemos a demostrar eso. Bueno, permítanme, voy a copiar esto de aquí. Un ratito, por favor. Ya. Ahora utilizaremos con U respecto a Y vamos a demostrar que U de X es la única respuesta. Me dice la derivada parcial de N respecto a X, lo cual yo sé que es 2Y. La derivada parcial de M respecto a Y, lo cual yo sé que es 6 veces Y. Y por último, M es igual a X más 3Y al cuadrado. Y esto está completamente mal. Lo vamos a anotar aquí con un texto. Esto está mal debido a que depende de dos variables. Y debería de depender solo y únicamente de Y. Entre paréntesis, no es factor integrante. Lo que se decía, ¿no? O bien U de Y o U de X. Uno de los dos va a ser nuestra respuesta y el otro no. En este caso aquí lo vamos a poner como contexto también. Depende solo de una variable. Solo una variable. Que es
X. Depende solo de una variable que es X. Y es lógico, porque aquí está el diferencial de X. Aquí, todo lo que esté aquí adentro solo me tiene que quedar en términos de X. Lo que esté aquí adentro, diferencial de Y, solo me tiene que quedar en términos de Y. Pero yo ya sé que está mal porque aquí hay una X, no puedo hacer desaparecer. Entonces, la respuesta es U de X. ¿Cuánto es U de X? Entonces, vamos a anotar aquí. Por lo tanto, U de X es nuestro factor integrante. Listo. Y hemos hallado lo que es nuestro factor integrante. Seguidamente, ¿cómo es el cálculo que se debe realizar? El factor integrante lo tenemos que multiplicar a toda nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Tenemos aquí la ecuación diferencial. Entonces, nosotros podemos decir, luego se multiplica a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Bueno, entonces yo voy a multiplicar a todo por x al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Bueno, multiplicando a todo por x al cuadrado, aquí me va a quedar x cubo. Aquí todo este producto de aquí por x al cuadrado. Finalmente, aquí también me va a quedar, me va a quedar x cubo. Bueno, ahora tenemos que volver a hacer el paso para ver si es una ecuación diferencial exacta o no exacta. En este caso, sí o sí nos tiene que quedar que es exacta. Volvemos a identificar quién es m. M es todo este producto de aquí. ¿Y quién es n? Pues n es todo este producto de aquí. Bueno, lo voy a anotar aquí. 2x cubo por y. Bueno, lo que se procede a hacer, derivadas parciales. La derivada parcial de m respecto a y. ¿Cuánto es esa derivada parcial? Bueno, pues 3x. Ay, perdón, estoy derivando mal. Mil disculpas por mi error. Tendría que ser 6y al cuadrado. Mil disculpas por mi error. Derivada parcial de n respecto a x es igual a 6x al cuadrado por y. Bueno, esto lo podemos ordenar de tal forma que se ve igual. De esa manera, aunque sí son iguales, ¿verdad? Como ven, hemos llegado a la igualdad que queríamos. Hemos transformado nuestra ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta. Entonces yo puedo decir con esta demostración que mi ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta. De esta manera. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Luego de sacar las derivadas parciales,
tenemos que realizar el procedimiento adecuado para hallar finalmente nuestra ecuación diferencial. Perdón, la solución general de la ecuación diferencial. Y tenemos que ver de la siguiente manera. Hay dos formas de realizar esto. Una de ellas es de esta forma. Yo puedo decir que la función que depende de x y de y es igual a la integral de n que depende de x y de y, diferencial de y, más g en función de x. Yo puedo utilizar esta fórmula de acá o esta fórmula de acá. En vez de n, m, y en vez de diferencial de y, diferencial de x, y que g dependa de y. Una de las dos fórmulas yo puedo utilizar. Y realmente puedo utilizar cualquiera. No es como el anterior caso donde solo me iba a servir una de las dos. En este caso, ambas me sirven. Bueno, yo voy a utilizar esta de acá. Entonces yo planteo lo siguiente. Como veo el diferencial de y, entonces yo digo integrando respecto a y. Aquí voy a anotar un cuadrito de texto. Se me ha pasado. Tenía que poner se tiene las siguientes fórmulas. Ahora sí. Bueno, tenemos que ver quién era nuestra variable n, y n es este producto de aquí. Entonces procedemos a lo que es la integración y tomamos a x como una constante. Aquí sí se puede tomar la otra variable como si fuera una constante, ¿ok? Bueno, la integral de esto nos va a salir x al cubo por y al cuadrado. Y finalmente tenemos g de x. Pero ¿cómo podemos hallar g de x? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hallar g de x? G de x se puede hallar de una forma, la cual es derivando. Si hemos integrado respecto a y, tenemos que derivar respecto a x. Porque si volvemos a derivar respecto a y, es como volver a este de aquí. Es en vano hemos integrado. Es por eso que yo estoy haciendo este método que se debe hacer de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho aquí, integrando, mil disculpas, qué hubiera pasado si hubiéramos dicho aquí, integrando respecto a y, integramos respecto a, perdón, respecto a x? Si hubiéramos integrado respecto a x, hubiéramos tenido que utilizar esta formulita de acá. Y en segunda instancia, luego de integrar, tenemos que poner aquí, en vez de derivar a x, aquí tenemos que poner derivar respecto a y. Esas son las diferencias que se deben hacer. Si estoy integrando respecto a y, voy a derivar respecto a x. Si estoy integrando respecto a x, voy a derivar respecto a y. ¿Ok? Bueno, bueno, yo voy a derivar respecto a y. Es por eso que aquí yo le voy a poner lo que es una prima, si es que me permitiese. Bueno, voy a derivar respecto a x, lo cual yo sé que esto es 3x al cuadrado. Y bueno, g de x va a ser g' de x. Listo. Y voy a tener esta ecuación diferencial. ¿Pero a qué va a ser igual toda esta ecuación diferencial? Pues toda esta ecuación diferencial va a ser igual a m. Yo ya he trabajado con lo que es n, ¿verdad? Aquí, utilizando esta fórmula de acá. ¿Verdad?
Yo he utilizado n y ahora tengo que utilizar lo que es m. Aquí si hubiera derivado respecto a y, tendría que haberle puesto igual a n. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es m? Pues m es 6x al cuadrado por y. Entonces, perdón, esa es la derivada parcial. La derivada parcial de 6x al cuadrado por y. Y en realidad m es todo este productito de aquí. Mil disculpas por mi equivocación. Y aquí tenemos que recordar que m es igual a esto de aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me voy a permitir igualar ambas ecuaciones. Esta ecuación de aquí es igual a toda esta ecuación de aquí. Fíjense quiénes se simplifican. Pues todo este productito de aquí se simplifica. Perdón. Todo este productito de aquí se simplifica con este productito de aquí. Ahora finalmente ya puedo hallar y. Yo tengo que proceder a lo que es la integración. Me dice que g de x va a ser a la integral de todo este productito de aquí. De x al cubo, diferencial de x. Bueno, ya tengo g de x porque yo sé que la integral de eso es igual a 1/4 de x a la cuarta. Aquí no se pone la constante de integración, por si acaso, muchachos, porque al final toda la ecuación diferencial lo vamos a igualar a una constante, ¿ok? Bueno, finalmente igualamos f en función de x y y igual a una constante. Eso se hace en el apartado de lo que es ecuaciones diferenciales exactas. Es algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Como ya tenemos que de x era lo único que nos faltaba, entonces tenemos que recordar a lo que era f de x y y. ¿Quién era toda esta ecuación diferencial? Pues toda esta ecuación diferencial era esto de aquí. Todo este productito más g de x. Y g de x ya lo tenemos. Más g de x, ¿cuánto vale g de x? Pues todo esto de aquí. Todo esto de aquí lo tenemos que igualar a lo que es una constante. Finalmente, todo esto lo tomamos de esta manera. Listo. Por último, yo puedo aquí multiplicar por 4 para que se vea de esta manera mi ecuación diferencial. Todo esto multiplicado por 4, el 1/4 desaparece y bueno, aquí la constante va a absorber ese 4. 4 por constante es constante. Debería ser constante sub 2, pero yo lo voy a dejar como constante. Aquí voy a anotar la solución general es este de aquí. Esa es mi solución general de mi ecuación diferencial por el método de factor integrante. Seguidamente voy a pasar a resolver por un método eficaz que nos ha enseñado en la materia, pero que es algo muy importantísimo.